Jesús nos va a hacer una invitación hoy muy importante a permanecer en Él. Permanecer, que tiene unas características muy importantes, que es de las que quiero desarrollar esta mañana con ustedes, y más en clave de esta oración que hacemos por la salud mental y física. ¿Qué es permanecer? Ese es un verbo que tiene una connotación sumamente importante, valiosa, porque el permanecer nosotros muchas veces lo podemos confundir con el estar, ¿sí? Y entre estar y permanecer hay una diferencia muy grande. Estar es simplemente coincidir u ocupar un espacio o un tiempo, ¿cierto? Entonces yo aquí estoy ocupando un espacio en un tiempo determinado, pero yo puedo estar simplemente por unos minutos y luego me voy, o peor aún, yo puedo estar físicamente, pero mi mente y mi corazón pueden estar en otra parte, que es lo que nos pasa mucho habitualmente. Entonces, usted puede estar ahí sentado, aparentemente está aquí, pero su mente, su corazón, sus sueños, sus ganas, su voluntad está en otra parte, ¿sí? Entonces, esa es una de las dificultades que presenta el estar. Lo mismo cuando yo estoy en casa. Yo puedo estar en casa, pero lo último que estoy es en mi casa, porque estoy más pendiente de otras cosas, conectado a mi celular, etcétera. De estar a estar hay mucho, dice Santa Teresa. Por eso el estar simplemente nos habla de ocupar un espacio en un tiempo determinado. Pero el permanecer tiene una connotación más profunda, porque es un estar prolongado en el tiempo. Y no solamente estar ocupando espacio y tiempo, sino implicado en ese espacio y en ese tiempo donde yo estoy. Entonces, si yo le digo a mi pareja, yo estoy contigo, es muy distinto a decirle, yo permanezco contigo. Y yo quiero estar contigo, es muy distinto a decirle, yo quiero permanecer contigo. Porque estar contigo es tenerte al lado, permanecer contigo es ser uno contigo. Y eso es lo importante del permanecer. Entonces, aplicado a nuestra fe, nosotros podríamos hoy decir, estamos escuchando la misa, estamos en un tiempo con Jesús, pero termina y me voy y sigo igual. Permanecer con Jesús implica que yo salgo de aquí a vivir lo que celebré, que yo salgo de aquí a poner por obra todo lo que Él me comparte. Esa es la característica que tiene el permanecer. Ahora bien, sí entiendo que permanecer debe cumplir unas características, porque no es fácil muchas veces permanecer, ¿sí? Incluso cuesta. A alguien le puede decir, es que permanecer no es tan fácil. Estar ahí de mente, de corazón, con toda la fuerza, no siempre es fácil. ¿Y cuándo dice uno que no es fácil? Yo me puse a analizar eso. ¿Cuándo es más difícil permanecer con la otra persona, permanecer en un lugar, incluso permanecer en la fe? Cuando uno está lleno de ramas secas. ¿Y cuáles son esas ramas secas? Cuando uno está lleno de resentimientos, cuando uno está lleno de orgullo, cuando la culpa te está dominando, cuando no estás amando sino que estás apegado, cuando estás con rencor, sin ganas o por obligación. Ahí es muy difícil permanecer. Con esas ramas secas uno no permanece, uno aguanta. Y eso de aguante no alcanza. Usted puede aguantar un día, una semana, un año o 10 años. Usted llega a un punto donde si está lleno de resentimiento no aguanta y se revienta. Si está lleno de orgullo, de apego, de rencor o sin ganas o por obligación, no aguanta y se revienta. Esas parejas, es que estamos juntos por los hijos, eso no aguanta y se revienta. Es que estamos juntos por los beneficios económicos, eso no aguanta y se revienta. Y por algún lado revienta, ¿sí? Porque si me voy, porque si nos separamos, por si eso revienta. Esas ramas secas, cuidado. Lo mismo en el trabajo, lo mismo en muchas realidades. O cuando uno tiene un exceso de ramas. No sé si han visto esos arbolitos llenos de ramas, ¿sí? Que a veces uno dice, pues este arbolito, ¿por qué se estancó? Porque es que está tan lleno de ramas y muchas veces secas. Entonces, ¿cuáles son esas ramas? Las distracciones.
el ruido, las cosas que lo alejan a uno de Dios, ¿sí? Esas son ese exceso de ramas que a veces no dejan que uno como que crezca, como que fluya. Y es ahí donde empieza uno a entender por qué muchas veces las relaciones interpersonales, las relaciones familiares e incluso la relación con uno mismo, con Dios, necesita una poda, necesita una purificación. Si yo quiero permanecer, muchas veces necesitamos una purificación. Y esa purificación viene o de adentro, porque yo tomo una decisión de que necesito transformar, o puede venir de afuera, ¿cierto? Como cuando llegue la enfermedad, esa es una purificación grande. Algunas que tú te buscas, otras que llegan sin ser esperadas. Entonces, aparece la poda como un elemento fundamental para que yo pueda purificar y pueda sobre todo quitar esas ramas secas y pueda sobre todo quitar ese exceso de ramas que no dejan crecer. La poda va a ser necesaria para permanecer y va a ser necesaria para crecer. ¿Y qué hace la poda? La poda, ¿qué hace? Sacude, ¿sí? Sacude y quita lo que no sirve. Eso es lo interesante de la poda. La poda fortalece, porque cuando tú ves que una ramita ya se secó o una florecita ya está seca, tienes que quitársela para que esa no le robe savia o energía a las otras ramitas que están por crecer, ¿cierto? Entonces muchas veces la poda es para eso, para fortalecer, y precisamente ayuda a crecer. Lo que pasa es que esa poda no siempre viene tan agradable, ¿sí? Uno quisiera que esa poda fuera lo más delicioso, lo más dichoso, pero déjenme decirle que muchas veces la poda duele, ¿sí? Literal, así como arrancarle una ramita a una mata, seguramente siente dolor, pero después sentirá alivio. Así son las podas. Y qué bueno que nosotros aprendamos a leer las crisis, los problemas, las dificultades, incluso las enfermedades, como una poda que es necesaria, aquello a lo que uno tanto miedo le tiene. Por eso hablaba la inyección al principio. Qué dolor que esa inyección, pero el alivio que produce vale la pena. Entonces, ¿qué tal si nosotros le quitáramos el miedo al dolor? Si nosotros le quitáramos el miedo a esas purificaciones y las empezáramos a ver como necesarias para crecer, para que se caiga lo que está suelto, para que yo pueda dejar lo que no sirve, ahí transformaríamos nuestra manera de ver los dolores, de ver la enfermedad. Solo que uno, cuando siente un dolor o una enfermedad, lo primero que se pregunta es, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque uno, ¿quién no quiere estar aliviado? Yo creo que todos, pero uno empieza a decir, ¿por qué a mí cuando me llega esta enfermedad? ¿O por qué a esa persona que amo? Y muchas veces no te das cuenta de que cuando se vive esa enfermedad o ese dolor en clave de divina, en clave de purificación, quedan grandes efectos. He sido testigos de muchas personas que después de un proceso de enfermedad se acercaron más a Dios, de familias que estaban sumamente divididas y todas se unieron en torno a un enfermo. He sido testigo sobre todo de personas que empiezan a valorar lo simple y lo esencial de la vida. Esa es de las mejores purificaciones. Es que yo estaba pendiente de un montón de cosas y después de esta enfermedad que sufrí me di cuenta que todo eso, ¿para qué sirve? ¿Sí? Me doy cuenta que hay cosas que valen más la pena. Un momento al lado de la persona que amas, levantarte en tu cama, poder comer sin que te haga daño. Esas cosas uno no las ve cuando está aliviado, ¿sí? Y yo no hago sino quejarme, porque desde que me levanto, ¡ay, qué pereza! Después de que te levantas en un hospital un día, una semana o un mes, levantarte en tu cama, dices, ¡ay, qué rico mi cama! Cosas que aliviado uno no se da cuenta. Cuando tu familia no te puede visitar porque estás enfermo, cuando lo tienes al lado empiezas a decir, no sabes cuánta falta me hiciste, pero uno aliviado, el otro es un estorbo, qué pereza, solo veo lo malo. Ahí es cuando uno se da cuenta de la importancia que es la poda. Entonces, qué bueno que nosotros aprendamos a ver incluso en esos momentos difíciles
que Dios está obrando y que Él permite muchas veces esos procesos que duelen para hacerte más libre y para hacerte más profundo, para hacerte más fuerte y para hacerte una persona que sea capaz con cualquier dificultad que tiene en la vida. Permanecer con Jesús es estar en las buenas y en las malas, aliviados o incluso cuando nos falte la salud. Permanecer con Él es decirle, vamos a vivir esto juntos. Permanecer con el que tienes a tu lado es decirle, te voy a acompañar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia y la escasez. Recuerden, la poda, la enfermedad, el dolor no es para dañar, es para crecer y ser más fuertes. Qué bueno que nosotros entendamos eso, para que cuando llegue lo vivamos y lo asumamos con amor, y asumiéndolo con amor le podamos decir a Jesús, quiero vivir esto contigo, quiero que me ayudes a aumentar mi fe y que eso me ayude a salir más consciente de lo que es verdaderamente esencial en la vida, que es vivir en el amor. Amén.